Bienvenidos a todos, alegres de tenerlos aquí y agradecido por acompañarnos. Mi nombre es Oscar Díaz, yo soy el chair del Comité de Bienes Raíces y Construcción. Y quiero primero agradecer a nuestros patrocinadores, 3M, Pfizer, Es Panamá, Chevron, Johnson Johnson, Banco Lafice, Fortunate, B-Bank, Ricardo Pérez y BAT Panamá. Antes de darle las palabras a nuestro expositor, quisiera brevemente recordar un poco el plan de los webinars del Comité de Bienes Raíces y Construcción este año. Nuestra meta es llevarlos durante todo el proceso escalonado de lo que es elegir, invertir, diseñar, construir y mantener nuestros inmuebles. Y la primera fase que estamos debatiendo en estos dos o tres primeros meses es el de elegir un inmueble. En el webinar pasado hablamos sobre las piezas claves del estudio de mercado inmobiliario y conversamos un poco sobre cuáles eran los beneficios de realizar un estudio de mercado como uno de los primeros pasos al momento de invertir. Y hoy, continuando el tema, tenemos el agrado de tener a nuestro invitado Dani Quiroz, Research Manager de Central America de Newmark, quien nos hablará sobre el análisis comparativo de un inmueble, incluyendo elementos, quizás algunos técnicos pequeños de localización, zonificación, que esperamos ver aún más detalles en el siguiente webinar. Dani tiene más de 15 años de experiencia coordinando y controlando procesos de investigación, procesamientos e interpretación de datos dentro de los diferentes mercados inmobiliarios de Centroamérica y el Caribe. Entiendo que Dani utiliza diseño de herramientas y procesos para la recolección y análisis de información, para el desarrollo de informes, transacciones y estudios especializados que facilitan la toma de decisiones de inversores, gestores y promotores inmobiliarios. Así que estoy muy feliz de tener a Dani aquí con esa experiencia. Para recordar un poco y ya darle la palabra a Dani, la logística del webinar. La exposición será unos 30 a 45 minutos y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. En caso de tener alguna consulta, por favor pueden compartirlas en el chat durante el proceso del webinar y al final yo las leeré a Dani en público. Ahora sí, Dani, el micrófono es tuyo. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder compartir con todos los participantes. Creo que es importante mencionar antes que, digamos, hoy en día, o sea, así como han evolucionado también los diferentes mercados, tanto comerciales como residenciales en el mundo, asimismo, también han evolucionado también las herramientas que se utilizan, digamos, para sustentar lo que son la toma de decisiones y hasta cierto punto, pues, tratar de disminuir el riesgo lo máximo posible. Algo interesante que se ha visto, digamos, desde los últimos años, diría yo que particularmente en los últimos 5, es el valor que se le agrega, por ejemplo, a lo que se conoce como BOV o Broker Opinion of Value o opinión de valor comercial, que hoy por hoy, o sea, si hace 10 años a mí me hubieran preguntado si esto digamos, iba a ser aceptado por un banco, pues tal vez no me lo hubiera imaginado. Creo que los bancos hace algunos años tenían, pues, y no estoy diciendo que ya no lo tengan, o sea, obviamente todavía hay algunos que mantienen así, pero cada día es más frecuente y particularmente en los últimos años el hecho de utilizar una herramienta, un reporte de este tipo antes o al final utilizan los dos, o sea, antes del avalúo pericial. Creo que ya cuando también el dinamismo del mercado llega a cierto nivel, ya muchas veces el valor de una propiedad por el costo de sus materiales o por la depreciación de los mismos, utilizando, digamos, los métodos tradicionales de Ross-Heidick y digamos, los de métodos de depreciación, pues lo siguen utilizando y siguen siendo, digamos, una herramienta que es utilizada particularmente por bancos, como lo mencioné anteriormente, pero hoy por hoy, por ejemplo, nosotros hemos hecho, pues, avalúos de portafolios completos, basados en este tipo de reporte, y me parece, tal vez, y nos pareció interesante poderlos compartir con ustedes, porque me imagino que en cualquier momento se van a topar con un documento de este tipo, y pues la idea acá es que lo entendamos y lo exploremos de una manera
que puedan tener un conocimiento más amplio de lo que esto significa. Yo sí considero que antes, porque sí hay de todo, por ejemplo, vamos a verlo, yo lo voy a enfocar un poco más en el tema de oficinas, pero esto funciona para cualquier tipo de propiedad, también funciona para terrenos, también funciona para bodegas, también funciona para locales comerciales, pero yo sí creo que algo que muchas veces los estudios hoy en día no están contemplando y que es una herramienta muy valiosa es el tema del ciclo inmobiliario. El ciclo inmobiliario, pues, en este sentido, tal vez les voy a poner una rápida presentación acá de lo que significa cada una de estas fases. El ciclo inmobiliario inicia con una fase de expansión, o sea, eso sería lo típico, es cuando un mercado empieza a crecer o se empieza a desarrollar. Estamos hablando, digamos, que los elementos determinantes para definir una fase de expansión es cuando el mercado está emergiendo, donde las disponibilidades o las vacancias están por debajo del punto de equilibrio, porque, bueno, la oferta en este caso es limitada, apenas se está empezando a desarrollar. Hay también una fuerte demanda que eso impulsa a los desarrolladores a crear nueva oferta. Entonces, por lo general, hay un auge de los requerimientos y esto hace que los desarrolladores pues tengan más desarrolladores existentes o algunos que entran al mercado cuando ven que es una fase correcta, pues inician en esta etapa. Los precios de alquiler, en algunos casos, por la ley de oferta y demanda, tienden a estar por encima del punto de equilibrio, pues porque la oferta es limitada, apenas está creciendo. Y hay un pipeline importante de proyectos en construcción y en fase de planeación también. Luego de esta fase, no sé por qué no me pasa aquí. Se llega acá a una fase de sobreoferta, que es ya cuando, bueno, después de este auge o de este boom, que es lo que normalmente sucede, particularmente en mercados que no se informan o no consideran, digamos, estas etapas, tiende a llegar a una fase que es la fase de sobreoferta. O sea, como vimos que en la fase anterior, pues hay muchos proyectos en fase de construcción, hay muchos proyectos en fase de planeación. Entonces, la disponibilidad, conforme empiezan a entrar inmuebles en un mercado donde digamos que la oferta es especulativa, la tasa de disponibilidad comienza a aumentar significativamente y la demanda, digamos que se disminuye por temas de incertidumbre y esta demanda tiende a ser superada por la nueva oferta. O sea, hay más oferta que demanda. El precio de renta empieza a caer de forma acelerada, esto por lo mismo, por el tema de la ley de la oferta y la demanda, o sea, habiendo tanto espacio, pues se convierte, digamos que en un mercado más favorable para los usuarios, para los inquilinos, y ahí es donde se desincentiva particularmente el proceso o las intenciones de construcción, pues porque ya las expectativas de retorno de los inversionistas pues tienden a ser bajas y existe un mayor riesgo. Por eso mismo, igual, acá vamos a ver es ahí donde entramos en una fase de recesión, porque ya digamos que los precios de renta cayeron ya a niveles muy inferiores al punto de equilibrio. Y es por eso precisamente tal vez que yo quería ejemplificarlo con el tema de las oficinas, ¿verdad? Porque actualmente esa es una situación que se está viviendo aquí en Panamá, que lo estamos viviendo, donde tenemos una tasa de vacancia, digamos, que supera el 30%. Y vemos efectivamente eso, o sea, precios de inmuebles que entraron hace 4 o 5 años, que estaban en 24 o 25 dólares por metro cuadrado por mes, hoy en día se pueden conseguir en 11 y en 12 dólares. Entonces, ahí es donde se puede ejemplificar eso de que estamos, por ejemplo, en esta etapa de recesión, en este mercado, porque también vemos que no hay nuevos proyectos en construcción, o sea, realmente es muy poco lo que hay de iniciativas. Si nos vamos al 2012, 2013, donde teníamos pipelines de 300,000 metros cuadrados en un año construyéndose, podemos ver que hoy en día pues no es así. O sea, ya el mercado por naturaleza, o sea, todos los mercados en el mundo van a pasar por estas 4 etapas, no importa si hay una guerra, no importa si hay una pandemia, eso lo que tiende a hacer es estirar o contraer, digamos, los tiempos dependiendo de estos factores externos, pero el ciclo inmobiliario siempre, o sea, cualquier mercado inmobiliario va a pasar por estas 4 etapas. En este caso, la tasa de disponibilidad aumenta de manera significativa
y sobrepasa, digamos, el punto de equilibrio, y es aquí donde vemos, por ejemplo, lo que hay existente hoy en día, que es una oferta muchísimo más grande que la demanda. Luego de esto, ya que no hay iniciativas de construcción y todo, lo que sucede es que se empiezan a ocupar los espacios que ya están existentes. Eso es, esta, por lo general, es una fase que demora mucho más tiempo, pero al final de cuentas, ya se entra en una fase de recuperación donde ya al no haber nueva oferta, la disponibilidad comienza a disminuir y se empieza a ubicar hacia los niveles de punto de equilibrio. La demanda, digamos, se tiende a recuperar y se vuelve más fuerte, y los precios de alquiler crecen hasta llegar, digamos, un poquito abajo o al punto de equilibrio. Y aquí es donde la nueva oferta, digamos, todavía es limitada, pues porque todavía queda esta incertidumbre y este mal sabor de que todavía queda mucho inventario disponible, y ahí es donde ya después se vuelve a entrar en la fase de expansión. Ya cuando se empiezan a agotar, ya cuando los niveles de disponibilidad empiezan a estar por debajo del 10%, ya es como un buen momento, considerando el time lag de lo que es el desarrollo inmobiliario, o sea, lo que se demora en construir un edificio, pues ya más o menos en esta etapa, y en recovery o recuperación, es donde ya se puede empezar otra vez a una fase de expansión. Eso quería nada más como ponerlo ahí, porque definitivamente, y es algo que ustedes ven, digamos, de la expansión y la recuperación, aquí es donde se conoce estas dos etapas como el mercado de propietarios. O sea, ahí son, pues, particularmente los propietarios acá, porque digo, ya es un tema de oferta y demanda. Aquí, cuando ya hay pocos espacios y todo, pues el propietario tiende a subir un poco más los precios porque hay una escasez. O sea, y si realmente alguien quiere estar en ese sector o en ese submercado o en ese edificio, pues tendrá que pagar tal vez un poquito más de lo que realmente es el precio de equilibrio de ese mercado. Y por otro lado, por ejemplo, la sobreoferta y la recesión, pues es lo que se conoce ahorita mismo como mercado de inquilinos, que es lo que estamos experimentando, digamos, actualmente en el mercado de oficinas, donde si yo llego como usuario, llego a negociar con el propietario, a decirle, bueno, yo quiero pagar un poco menos, quiero hacer un plazo más corto, quiero hacer todo esto, pues hay mayor capacidad de parte de los propietarios de escuchar y de lograr negociar y ajustar esto a los deseos del usuario, porque estamos en un momento en que si este propietario no lo hace, pues el del frente, del edificio de enfrente, muy probablemente sí lo haga, y entonces es ahí donde vemos también que hay un retraso considerable en el tema de las negociaciones. Pero bueno, el tema del ciclo inmobiliario yo creo que es algo importante a la hora también de definir, por ejemplo, saber en qué fase estamos es un apoyo para la elaboración, digamos, de estos documentos. O sea, yo considero que es algo que se tiene que definir, y es como un punto de partida. Aparte de entender bien en el tema de las fases, yo considero que también es necesario ver particularmente ese mercado, cómo anda en términos de oferta, demanda, precios. Solamente para darles un ejemplo, así de manera reciente, bueno, si ven en esta gráfica, podemos ver cómo ha ido creciendo en la ciudad de Panamá el mercado de oficinas, y vemos también acá cómo ha ido creciendo también la disponibilidad. Esto también es importante para saber, porque eso definitivamente va a afectar el precio, y como estamos haciendo no un avalúo pericial donde estamos considerando las características del inmueble, sino que más bien estamos considerando la actividad que hay en el mercado y lo que un usuario estaría particularmente, o un inversionista estaría particularmente motivado a invertir con las condiciones actuales del mercado. Entonces digo, por ejemplo, este tipo de situaciones tienden a favorecer mucho al inversionista, y tiende a presionar a la baja, digamos, ese valor del mercado, así sea un edificio tal vez muy lujoso, o tal vez que tenga materiales que lo hacen muy costoso, pero lo que quiero que se vaya entendiendo es que al final de cuentas, lo que va a pagar el inversionista es tal vez en lo que lo pueda, digamos, alquilar o sacar un rendimiento, una tasa de capitalización aceptable o promedio, y eso pues definitivamente va a afectar y va a presionar el valor del inmueble a la baja, sin importar muchas veces la ubicación, o sin importar muchas veces las características o materiales con los que se construyó. También es importante ver, por ejemplo, porque yo sí he visto últimamente, me parece que no está mal, pero tampoco es como que te dice mucho el tema de la demanda. O sea, la demanda se debe medir como absorción bruta y absorción neta, porque al final de cuentas estamos, por ejemplo, en una etapa en que la absorción neta
es muy importante de definir cuál es esta diferencia que hay entre ambas absorciones. Para decirlo, digamos, de una manera práctica, la absorción bruta es todo lo que se ocupó en ese periodo de tiempo, ya sea trimestral o en este caso interanual. Podemos ver que esto fue todo lo que se ocupó, pero la absorción neta mide también todo lo que se desocupó. Entonces, en buena teoría, por ejemplo, si no hubiera nada de desocupación, estas dos barras estarían exactamente iguales en los mismos 48.000 metros cuadrados que aproximadamente que se ven acá. Pero lo que podemos ver, por ejemplo, en el 2021, con el tema del teletrabajo y todo esto bueno, que ya todo el mundo lo ha escuchado muchísimas veces, pero podemos ver que no solamente se ocuparon 48.000 metros cuadrados, sino que también se desocuparon casi la misma cantidad. Y entonces la diferencia entre esto y nos dice que prácticamente pues hubo una desocupación mayor que la ocupación. Por otro lado, el tema de los precios, por ejemplo, para valorar un inmueble a través, digamos, de una tasa de capitalización es importante también entender el tema de los precios de alquiler. Eso también apoya o sustenta a la hora de que uno ya hace el reporte final o define el valor que se le asigna al inmueble por metro cuadrado. Es importante considerar, por ejemplo, hoy en día no basta con decir cuál es el precio de lista o cuál es el precio de cierre, sino que aquí, hoy con todo el tema de tan alta desocupación, con muchas empresas que están reduciendo tal vez sus espacios para entrar en un modelo híbrido de trabajo desde la casa y de trabajo desde la oficina, todos esos espacios de segunda generación vienen a competir directamente también con los edificios que están nuevos o están en obra gris. Entonces, también es importante ver las condiciones de entrega o las condiciones en las que están, porque, por ejemplo, existen dentro de segunda generación, hay inmuebles que los desocupan, qué sé yo. Veamos en un caso particular, es el de esta gente de Dell en Panamá Pacífico, que ellos sí fueron 100%, mandaron a todo el mundo a trabajar a la casa. O sea, de hecho, creo que ahora quien va a usar ese inmueble que está bastante bonito y bastante moderno y en muy buenas condiciones, eso estaríamos diciendo que es una segunda generación, pero es casi un plug and play, porque ya tiene todos los muebles, ya tiene todos la iluminación, ya tiene los cielos, ya tiene los pisos. El plug and play es nada más como la palabra lo dice, llegar, sentarse, conectar la computadora y ponerse a trabajar. Hay otros que de segunda generación que han dejado que tal vez el inquilino anterior pues vende los muebles o ya los muebles están hasta cierto punto dañados, entonces pues no lo incluyen dentro de la oferta a la hora que lo quieren alquilar, pero tienen algunas cosas como que ya las paredes están pintadas, ya tienen algunos cielos, tienen alguna iluminación, quizás no es un plug and play como tal, pero ya tiene algo que no es un shell o no es digamos, un obra gris puro. Entonces hay que entender bien, por ejemplo, estos dos rangos y también al nivel de nueva oferta. Actualmente en Panamá todavía hay edificios que fueron construidos hace más de 5 años que todavía tienen espacios sin ocupar desde ese tiempo y que están totalmente en obra gris. Entonces, están también los precios de alquiler cuando alguien lo quiere alquilar así, que creo que eso es otra tendencia que yo creo que vino para quedarse después de la pandemia. Yo creo que los usuarios ya prácticamente, y lo hemos visto en Panamá, lo hemos visto en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, particularmente en el sector corporativo, ya hay muchísima gente que prácticamente no se quiere meter con el tema de arquitectos o de diseño o ese tipo de costos. Ellos prefieren, digamos, que el propietario haga la inversión de dejarles el espacio lo más acabado posible y pues mediante un tenant improvement allowance, o sea, un aumento en el precio del alquiler mensual, que muchas veces va como dependiendo de la inversión y dependiendo de lo que se les incluya a los inquilinos, pero puede ir entre $1 y $1.50 en un aumento en la renta por metro cuadrado por mes durante un plazo, digamos, de 5 años, donde el inquilino amortiza esa inversión que realizó el propietario y así no se meten, digamos, en todo ese tema de hacer toda la gestión, permisos, arquitectos, diseño, mudanzas, todo ese tipo de cosas. Entonces, y muy probablemente, y es algo que a lo que el mercado va también, que lo podemos confirmar, es el tema de que al desarrollador le queda mucho más fácil hacerlo él porque él fue el que lo construyó, él tiene todos los planos, él tiene sus propios arquitectos que diseñaron el inmueble, tienen el acceso, digamos, a todo el tema electromecánico y todo eso, pues de manera más fácil que si viene, digamos, una empresa externa
de project management o de remodelación, que se sigue dando, pero cada vez es menos. O sea, entonces hay que considerar, por ejemplo, el tema de los precios, cómo andan, y también ver el tema de la categoría. Uno tiene que asignarle una categoría a ese inmueble y existe ya, digamos, hay una entidad que se llama NAOIP, que genera, digamos, unos manuales que usan, pues usamos las empresas multinacionales de bienes raíces comerciales para clasificar los inmuebles. Son alrededor de 90 variables que te dicen si un inmueble es A más, o es un inmueble A, o es un inmueble B o C. Son variables obviamente relacionadas con la calidad de la construcción, con la cantidad de estacionamientos, con los materiales de los lobbies, con las alturas del inmueble, obviamente la edad del edificio, si ya tiene más de 10 años y más de 5. Entonces ahí se van reclasificando y es muy importante a la hora de valorar un inmueble ver cómo están los rangos, digamos, de las categorías superiores, si es que las hay, y inferiores en el caso de que sea un inmueble que no está, digamos, en la máxima categoría. Entonces eso también es importante considerar. También hacer todo ese análisis anterior que mencionamos de oferta, en el caso de ver la vacancia y el inventario, o sea, de cuántos metros cuadrados y cuánto porcentualmente hay disponible, y también el tema de la absorción bruta y neta, donde vemos que efectivamente los edificios que menos sufrieron de desocupación pues son los de la más alta categoría. Esto es nada más de manera para ejemplificar. Luego, para continuar ya con lo que es la metodología de este reporte, pues se hacen análisis, digamos, de vialidad y accesos, porque ese tema puede ser hasta cierto punto determinante con temas de agregarle valor o restarle valor a un inmueble por la exposición que tenga, por el acceso a transporte público, por el acceso también a la movilización de la fuerza laboral, todo ese tipo de cosas. Entonces, esos son elementos que también tiende a ser, por ejemplo, aquí estamos viendo que hay 3 rutas que rodean o que hay para llegar a este inmueble, las 3 rutas principales, y vemos que el tránsito promedio diario de cada una de esas, la 1, que es una ruta primaria, pasan ahí enfrente alrededor de 77,000 vehículos al día. La 111, la secundaria esta acá, que tiene, digamos, otro acceso, anda alrededor de los 6,900, y la otra ruta 129, que es una ruta también secundaria, pues tiene un tránsito promedio diario de 12,000. Esas son las posibilidades que hay de llegar a ese inmueble por desde los diferentes destinos, desde digamos, los barrios o los sectores aledaños. También está el tema de las isócronas de desplazamiento vehicular, que eso también pues le agrega o le resta valor a un inmueble, porque aquí lo que nos dice es dónde está esa propiedad, y esta mancha blanca nos dice a través de estas rutas hasta dónde se puede llegar en 15 o 30 minutos, de 15 a 30 minutos, y en el azul de 45 a 60 minutos. Entonces eso también son elementos que cada día más pesan a la hora de hacer este tipo de análisis. Y obviamente pues el tema de la zonificación, hay que entender bien el tema de lo que se puede hacer. Si esto para el caso de un terreno, ¿verdad? Ya si es un inmueble que está construido, pues no. Pero es importante también saber los planes de zonificación. Y en los últimos años, por lo menos desde mediados de los 90 hasta la fecha, sí hemos notado que, por ejemplo, hay algunos sectores que han tendido a cambiar ese uso de manera natural, o han tendido a encerrar. Les doy un ejemplo, tal vez así, que se me viene a la mente ahorita, el sector de Los Ángeles, ahí, donde en su momento, en los años 80 y 90, pues era una zona particularmente industrial, de uso industrial. Ahí veíamos empresas como, bueno, todavía están los silos ahí de Gold Mills, y está todavía, creo que el edificio antiguo de la Colgate-Palmolive, todo ese tipo de cosas. Pero eso se fue cerrando y se fue quedando encerrado entre este alto crecimiento residencial y crecimiento comercial. Y vemos que ya es una zona que queda encerrada, y que ya más bien la zona residencial pues lo termina absorbiendo. O sea, ya no es como tan cómodo meter ahí transporte articulado hoy en día, donde tenemos edificios de torres de apartamentos con esa gran cantidad de usuarios, donde aumenta, digamos, el transporte vehicular de la gente que vive o trabaja en la zona.
Y ya el tema de las mulas y todo esto, pues ya tiende a ser incómodo y por lo general estas zonas terminan migrando hacia otros sectores, pues donde hay menos concentración demográfica y pues terminan por cambiar esa zonificación. Entonces también pues es bueno, interesante entender todo lo que hay alrededor, cuáles son las zonificaciones que hay alrededor y todo, porque muchas veces podemos decir que ese inmueble en el corto plazo pues se podrá solicitar, digamos, al consejo del municipio o algo así, pues modificar ese uso, porque bueno, eso ya se ha hecho en el pasado y yo creo que se va a seguir haciendo. Por otro lado, eh, y ya entrando más en materia de metodología, podemos ver que pues uno tiene una propiedad sujeto, que es la que se va a valorar, y pues se tratan de conseguir propiedades comparables que tengan más o menos las mismas características en términos de tamaño, en términos de topografía y en términos de todo lo que hemos visto anteriormente de lo que son las características y las cualidades, no solamente de la propiedad, sino que también de la zona o el sector donde se ubica. Entonces ahí es donde ya se hace el ejercicio de buscar propiedades que tienen estas características similares y ubicaciones o sea, lo más cerca que se pueda y lo más parecida que se pueda, pues son las propiedades, digamos, que van a pesar más en lo que es la valoración de la propiedad, en este caso, que es un terreno. Y podemos ver acá que ya se llegan a realizar una tabla de ajustes donde se tiene el valor por metro cuadrado de cada una de ellas, que como pueden ver es bastante amplio, o sea, va aquí desde los 140 hasta los 230 dólares por metro cuadrado. Y ahí se empiezan a hacer esos ajustes que tienen que ver con los elementos que habíamos analizado antes, con la ubicación, la exposición, los accesos, las amenidades y el tamaño. Ese tipo de ajustes lo que nos lleva es, y eso ya sí es parte, digamos, de una metodología de un avalúo tradicional, nos lleva a tener un precio máximo y un precio mínimo, así como un precio promedio que debería ser, digamos que en un mercado, pues sería el precio más probable que una propiedad debería tener en un mercado competitivo, abierto, donde no se están considerando temas de corrupción o situaciones atípicas o normales, todo transparencia bajo las condiciones, digamos, necesarias para una renta o una venta justa donde el inquilino o el comprador se ponen, digamos, de acuerdo con el propietario, cada uno actuando con prudencia y reconocimiento de estos números y esto es lo que nos da, digamos, esta estimación de valor que tiende a ser, pues, como lo mencioné al inicio, uno de los valores que hoy por hoy están reconociendo más los inversionistas, incluso tanto del lado del propietario como del lado del potencial inversionista o el potencial comprador, porque en ese sentido, quiero decir, hay muchas veces, y eso pues todo lo hemos visto, el tema tal vez del valor sentimental que tiene una propiedad, o también el valor en el tiempo. O sea, hay propiedades que, pues, por este tipo de situaciones que mencionábamos antes, por cambios en la demografía, por cambios en la huella urbana, se tiende, digamos, a tal vez esas propiedades estaban valoradas muy altas hace 20 años, 30 años, y tal vez por esa pérdida de atractivo para ese uso particular que tenía, pues tiende a bajar el precio y tal vez el propietario sigue pensando que vale lo mismo que valía hace 20 años o incluso hemos topado con gente que dice que vale hasta más. Entonces, es ahí donde viene tal vez a sentar en la realidad. Entonces, mucha gente que tiene una propiedad en venta por varios años y ven que ponen anuncios, ven que contratan corredores y ven que hacen todo el esfuerzo para comercializarla y no tienen pues ningún lead o cualquier interesado llega y apenas le dan el precio, pues digo, se espanta y se va. Entonces, muchas veces el propietario dice, bueno, no, yo quiero contratar, digamos, esta opinión de valor comercial para entender cuánto es que se están trazando este tipo de propiedades ahorita mismo. Por lo general, muchas de estas propiedades, y se ponen en este orden y de prioridad, muchas, las que están, digamos, en las tres primeras posiciones, generalmente son transacciones que se dieron en los últimos 6 meses, en el último año, dependiendo de qué tan dinámico esté el mercado. Y obviamente también, bueno, en ausencia de transacciones recientes, pues se tienden a utilizar listings, pero por lo general, pues el valor que más vale es el de una transacción reciente.
Y por otro lado, entonces acá ya una vez teniendo ese valor estimado, pues se tiende a plantear, digamos, el valor de la propiedad con ciertos descuentos que ya obedecen más también a la dinámica de la oferta y la demanda. Pero sería acá los elementos que se toman en cuenta, por ejemplo, son particularmente los valores y las condiciones de venta o de renta, las condiciones que presenta actualmente el mercado, en qué fase del ciclo inmobiliario está, el tema obviamente de la localización, la ubicación. Hay muchas veces elementos y esto de los mapas y esto de los accesos y todo eso realmente sí tienen un impacto a la hora de hacer los ajustes de ese valor, porque son elementos que muchas veces se utilizan como para diseñar las estrategias comerciales, o sea, para decir, bueno, estamos proponiendo el valor de esta propiedad es más alto porque a diferencia de la que está al lado, pues está en una esquina y tiene dos rutas, o sea, enfrente, o sea, tiene una calle y una avenida. Después puede tener giro a la izquierda, que eso es algo, por ejemplo, que para una propiedad comercial le agrega valor. Entonces, todo eso es lo que juega un papel importante a la hora de definir, porque una cosa es el valor que hay en el mercado por los promedios que existen y otra cosa es también las diferencias que pueden afectar esta propiedad tanto positiva como negativamente. Entonces ahí es donde se suaviza y se define esa opinión y es hoy por hoy yo creo y considero que es cada vez más pues pedido o solicitado, incluso también este tipo de alcance se incluye en los reportes o en los estudios de mayor y mejor uso, que hoy por hoy, después de tanta incertidumbre y después de tantos cambios que han habido en el mercado, pues la gente pues solicita este tipo de análisis de decir, bueno, quizá el uso que ha tenido esta propiedad y que se le ha dado en el pasado, pues tal vez no sea el mejor hoy en día y entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo invertir para cambiar esto? Se está dando mucho en la región. Hemos visto ya no uno ni dos, o sea, ya varios proyectos, por ejemplo, hoteleros, hoteles que quedaron abandonados o que quedaron vacíos o que tuvieron problemas durante la pandemia y terminaron, digamos, en una situación de cierre, están contratando este tipo de análisis, no solamente para definir el valor, sino también para ver qué es lo que tienen que hacer para convertirlo, por ejemplo, en unidades residenciales. Hoy que, por ejemplo, el tema, nosotros, si bien es cierto, como Newmark no analizamos mucho el mercado residencial, solamente puntualmente si nos contratan algún estudio o algo así, pero somos más enfocados en commercial real estate y en tema de lo que son bodegas, oficinas y locales comerciales. Sin embargo, hemos visto una tendencia a la reducción de áreas de los apartamentos hoy por hoy, cada vez más, y hemos visto en la región particularmente que los apartamentos hoy en día, los que tienen unidades más chiquitas, pues por un tema obviamente de que el valor por metro cuadrado es muy alto, entonces a menor área pues se vuelve más accesible, han sido los que han mostrado, digamos, un comportamiento mucho más positivo en lo que es la absorción. Entonces, en ese sentido, hay hoteles que han llegado y nos han dicho, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cuál sería el mayor y mejor uso? Ya esto ya como hotel no va a funcionar, entonces, ¿cuánto me cuesta? Y cómo está la demanda y qué debo de hacer para convertir pues todas estas habitaciones de hotel en unidades residenciales. Ese tipo de estudios que van más allá de una simple valoración, sino que ya más bien van en la recomendación de alternativas de modificación, de rediseño o de desarrollo. En el caso de un terreno, también se hacen ese tipo de estudios, pues siempre llevan un componente de lo que es esta opinión de valor. O sea, es un elemento que al final, como les mencioné anteriormente, pues tiene cada vez más aceptación y pues al final de cuentas hay empresas, particularmente algunas que son extranjeras, pues que utilizan más este tipo de documento porque tal vez, o sea, el reporte de un ingeniero con idoneidad local a la hora de llevarlo a un banco en Suiza, en Alemania, pues no tiene la misma validez de que una empresa dedicada a este tipo de industria y que, pues que por lo general incluso nosotros muchos de estos comparables los tenemos de primera mano, o sea, porque tenemos los contratos o porque tenemos tenemos un departamento comercial que está
constantemente vendiendo y cerrando y comprando y apoyando inversionistas en esto. Entonces, muchas veces tenemos esta información de primera mano y yo creo que eso es algo de lo que, por ejemplo, empresas extranjeras o inversionistas extranjeros le tienen más confianza a una tasación de este tipo, que es de mercado, de gente que está constantemente en la industria moviéndose y viendo estos altibajos en los precios, pues tiene como mucho más sentido que una tasación, digamos, de que tiene que ver, porque actualmente, por ejemplo, y vuelvo a decir, o sea, el tema de utilizar el mercado de oficinas como referencia es porque en este momento ustedes pueden ver edificios de clase A más, o sea, edificios que tienen lobbies de mármol, edificios que tienen ventanas para el tema o sea, ventanas dobles que para la radiación solar y para el mantenimiento de la, de la temperatura, que tienen certificación LEED y todo, y están vacíos. Entonces, es ahí donde tal vez si te vas a lo que le costó al desarrollador llevar a ese inmueble a esa categoría, hoy por hoy, pues si sale a alquilarlo o venderlo en las condiciones actuales del mercado, pues los precios originales que tenían estos inmuebles pues definitivamente no los van a pagar. Entonces, es ahí donde considero que es una herramienta que es valiosa. Así como utilizan esta herramienta, pues hay empresas que no juegan a la suerte y contratan el avalúo pericial, no contratan la opinión esta de valor y al final también, si es una propiedad, por ejemplo, que tiene ya un inquilino y es operativo, y tiene un contrato de mediano largo plazo y hay un inversionista pues que normalmente que hay siempre inversionistas que quieren comprar hacer ese tipo de inversiones, de comprar espacios pero ya ocupados, o sea, no salir ellos a buscar el inquilino, sino que lo compran ya con el inquilino operando y pagando una renta X. Se vuelve, digamos que muy normal también que se haga el otro avalúo, que es el avalúo financiero o el avalúo de flujo de caja. Entonces hay empresas o propietarios que definitivamente tienden a contratar los tres servicios y ahí pues ahí se toma, los tres valores deberían de ser, si bien es cierto, no van a ser idénticos porque definitivamente son alcances y el approach es muy diferente, pero no deberían tampoco de ser tan distantes. O sea, nunca veríamos que un avalúo pericial de un 50% más que una opinión de valor o en el caso de que cuando son income properties, que el avalúo financiero también mediante una tasa de capitalización te vaya a dar un valor muy inferior o muy superior a lo que dicta, digamos, esta opinión de valor comercial. Entonces, ya por ese lado, yo considero que es un producto o un servicio que se ha venido consolidando en los últimos años. Yo considero que cada vez más la gente le tiene más confianza porque por las situaciones particulares que hemos pasado, en este momento yo creo que por lo menos el mercado de oficinas de Panamá estaba entrando en una fase de recuperación y justo antes se vino la crisis sanitaria y no solo eso, sino que a diferencia de otros países como en Costa Rica, en Guatemala, pues que sí habían restricciones de movilidad, pero no fueron tan estrictas como acá, donde definitivamente sí, pues sí hubo muchos empresarios, muchas empresas, pues que prácticamente no utilizaron sus oficinas por más de 9 meses. Entonces, ese impacto también fue lo que hizo que ahorita estamos en una situación donde los valores han bajado considerablemente. Entonces, las expectativas de venta o de alquiler que tienen los propietarios no alcanzan o sea, no hay una congruencia también con las expectativas que tienen hoy en día también los potenciales o los actuales inquilinos. Entonces, creo que este tipo de situaciones vienen a ser momentos en el tiempo donde tal vez una valoración de este tipo tenga más sentido a la hora de hacer una negociación, a la hora tanto de vender como de comprar, de llegar a un precio, digamos, de equilibrio donde ambas partes pues queden satisfechas. Entonces yo creo que vamos a estarnos topando cada vez más con este tipo de análisis y bueno, pues la idea era compartirlo con ustedes, me imagino que algunos lo conocerán, otros no, pero tal vez pues darles estos insights en este tiempo que tuvimos y bueno, cualquier consulta o cualquier pregunta que quieran hacer, pues estoy aquí a la orden. Dani, muchas gracias y realmente muy valioso los puntos que has mencionado. Me gustó ese último punto sobre
esa opinión de valor y para poder tener un equilibrio ahí en el precio. Una consulta sobre, sobre ese tema y para que sepan, el que tiene cualquier consulta puede quitar su micrófono, Federico, y si me ayudas con eso y hacer la pregunta en vivo o si prefieren pueden escribirla en el chat. Un poquito eso sobre la idea de cómo algunos compran ya un edificio para alquiler y ahora una propiedad, una oficina, lo que sea. Ahora con Airbnb, que se ha transicionado a más de estadías cortas, turísticas, de vacaciones, a estadías largas, hemos visto cómo algunos tienden a, en vez de tener inversionistas, en vez de tener alquiler mensual, tienen un alquiler con Airbnb, donde pueden generar más. ¿Han llegado a tener ese tipo de estudios o valorizaciones entre cómo una propiedad puede reaccionar con un alquiler mensual versus un alquiler de Airbnb? Sí, bueno, lo que sí hemos podido apreciar es que el tema con el Airbnb acá en Panamá se da más fuera, digamos, del casco metropolitano, ¿verdad? Porque Ujú, realmente, o sea, hay una nube o hay una capa que no es ni blanca ni negra, o sea, de que efectivamente, pues, se supone que es ilegal. Y si hay muchos PHs, digamos, pues, que cumplen con esa normativa y no permiten a los propietarios hacer ese tipo ujú, de negocio, o sea, de alquilarlos en Airbnb. Donde sí hemos visto que se da mucho es, pues, efectivamente en las playas, en la montaña, ese tipo de facilidades, ahí no hay tanto problema, pero eso es algo que sí ha afectado particularmente a los hoteles, y también es algo que definitivamente vino para quedarse el tema en Panamá, particularmente porque si vemos en otros, yo de hecho, no sé si en algún otro webinar que tengan por ahí, yo he hecho también muchísimo análisis de eso. De hecho, hay varias empresas que ofrecen esa data en crudo para que uno la pueda analizar. Hay una gente, por ejemplo, que se llama AirDNA, que te dan todo eso de las tarifas, los movimientos, te dan los mapas, te dan la cantidad de unidades, los plazos, cuánto tiempo se quedaron, de cuántas habitaciones. Toda esa data en crudo te la venden y entonces uno la procesa, la analiza y la adapta, digamos, a cualquier necesidad. Así que si en el futuro quieren verlo, también lo podríamos analizar. Es bastante interesante. Sin embargo, es algo que en la ciudad de Panamá particularmente inició muy bien y bueno, y era un buen negocio para muchos propietarios que sabemos que en los tiempos de auge compraban 3 y 4 apartamentos como producto de inversión. Y con ujú, todo el tema que ha sucedido con los cambios en las leyes migratorias y todo eso, pues eso hubiera sido un elemento bastante importante para sostener los precios y para generar, digamos, mucho más actividad en el sector y poder, digamos, los propietarios, pues, solventar sus necesidades de retorno. Sin embargo, en los últimos meses, últimos años, y particularmente, bueno, digamos que en los últimos 2 años, pues ha tenido como un retroceso, ¿verdad? El tema del Airbnb, y particularmente es por ese tema, y pues estamos hablando de que dicen que la multa creo que es entre 500 y $5,000 por hacer este negocio, digamos, en algunos PHs. Entonces, creo que eso es algo que pues, debería de discutirse y debería de analizarse porque es una tendencia. Hoy por hoy vemos que muchísima gente hace esto. Hay lugares, particularmente tengo unos colegas que andaban haciendo unos avalúos de unas propiedades de una empresa de telecomunicaciones en el Caribe y pues llegaron a una isla donde definitivamente no había hoteles, solamente había un hotel y el hotel era de $1,000 la noche. Y ellos dijeron, bueno, y no, pues, y ahí en el medio de la nada, en medio del océano, y pues encontraron un Airbnb. O sea, eso es algo que se ha extendido mucho y que tiende a afectar incluso los planes de desarrollo. Hay ahora este proyecto, por ejemplo, que se está desarrollando en el norte Pacífico de Costa Rica, que era el proyecto ese famoso de Discovery Channel de Disney. Y pues tuvo que cambiar, le habían hecho un master plan de Gensler donde sí tenían varios tipos y registros. ¿Ves? Es una propiedad de, creo que son 1,800 hectáreas. Entonces,
tenía como varios tipos y varios clústeres de diferente costo, o sea, varias banderas de hoteles, y ahora tuvieron que reconceptualizar todo el tema y meterle mucho más, porque mucha gente que llega y se les acerca, ni siquiera o sea, han empezado a construir, y ya hay mucha gente interesada en comprarles apartamentos, pero no usuarios finales, sino inversionistas que quieren hacer Airbnb. Entonces, ese tipo de cosas vienen a revolucionar bastante la industria, particularmente en los proyectos que vienen nuevos. O sea, hay que reconceptualizar y hay que replanear. Lo que pasa es que eso, como te decía, acá en Panamá todavía en la ciudad está un poquito más complicado. Esperemos Sí, pues, creo que al final de todas las tendencias y todo esto se va adaptando. A mí me parece pues, que del todo, eso dinamizaría bastante la economía hasta cierto punto y beneficiaría mucho a un mercado que, pues, que también está en una fase, digamos, recesiva en este momento. Más bien yo diría que una fase de sobreoferta, porque todavía hay bastantes proyectos en fase de construcción. Entonces, digo, al final de cuentas eso contribuiría mucho a ocupar esas unidades y llevar, digamos, al mercado a recuperarse y a lograr tener mejores precios. Pero yo creo que actualmente el tema de los alquileres, particularmente aquí en la ciudad, qué sé yo, Punta Pacífica, Avenida Balboa, San Francisco, Bellavista, vemos que los precios de alquiler pues han bajado considerablemente. Entonces, quiero decir, si se pudiera hacer este tipo, y hay muchas unidades que están vacías, entonces digo, si al final se pudiera hacer este tipo utilizar este tipo de plataformas para poner a producir estos activos, pues sería óptimo. Yo considero que tarde o temprano se va a llegar a ser permitido. sí, y bueno, te hice la pregunta sin saber si conocías mucho del tema y definitivamente que sí. Airbnb, digo, al final lo que te da es la facilidad de tú poder adquirir una propiedad con un clic eh, inmediatamente, y también la experiencia que tienes diferente y al gusto tuyo. Entonces han evolucionado mucho de que dividen la búsqueda por medio del gusto que quieras. Y yo creo que puede haber oportunidad de, como dijiste, de poder habilitar los inmuebles vacíos ahora mismo por medio de esta plataforma, o inclusive crear que el alquiler y los hoteles empiecen a transformarse, a imitar un poco de esta plataforma Airbnb. Pero bueno, quizás es una discusión que podemos tener con el comité legal de AmCham para ver cómo. Eso sería muy interesante porque, como te digo, es una zona gris. O sea, nosotros a ciencia cierta, yo sí sé que hay gente que lo hace, o sea, se arriesga y lo hacen. Pero todo también tiene que ver con el tema de cada PH y sus regulaciones. O sea, porque Por supuesto. en definitiva, o sea, tengo colegas de otras oficinas, qué sé yo, de Estados Unidos, de Canadá, que han venido acá y se han quedado, y yo les digo, hey, ¿dónde te estás quedando? ¿En cuál hotel? No, estoy haciendo un Airbnb aquí en Punta Pacífica. Y yo digo, wow. O sea, hay gente que lo hace, hay gente que se arriesga, hay una zona, como dice usted, yo creo que sería importante analizar la manera legal, porque con una simple búsqueda en Google sobre el tema, pues sí te va a decir que es ilegal y que hay multas por hacerlo, pero sin embargo hay gente, como te digo, que lo hace. En la playa sí es muy común, o sea, y muy normal. Hay mucha gente qué sé yo, en estos focos de desarrollo como Coronado, Punta Barco, todo esto, hasta incluso los delfines, todo esto, hay mucho de esto y allá pues, tiene como más sentido y más cabida, pero aquí en las ciudades donde yo creo que sí hay como más restricción, pero bueno, sería interesante analizarlo. Y ligado también a, digo, cómo ha afectado mundialmente el alza de intereses, y cómo ahora es un poco más difícil para las personas comprar o que les aprueben un préstamo que puedan. Se está alineando a alquilar en vez de comprar. De comprar, efectivamente, sí. Y Pero, bueno, sí, para el final de cuentas, digamos que los gobiernos lo que hacen es, pues, digamos, bueno, en este caso, en los otros países donde hay un banco central emisor de moneda, pues lo que hacen particularmente, o sea, la estrategia de subir las tasas es, pues, reducir un poco el flujo de dinero en la calle, y al mismo tiempo, pues, para sostener un poco la inflación, y en los países que no usan el dólar como moneda, pues también estabilizar el tipo de cambio. Sin embargo, tenés toda la razón, o sea, eso es lo que se ha visto, incluso también creo que por el tema
Y eso es algo también muy interesante, muy bonito. Bueno, lástima que ya se nos está acabando el tiempo, porque sería maravilloso poder también hablar de eso, porque sabes que también es un tema de generacional, ¿verdad? O sea, tiene mucho Ujú. que ver también con las expectativas de las diferentes generaciones. O sea, Sí. digamos que el baby boomer o la generación X, pues uno casi que de sus objetivos desde que eres un adolescente es pues trabajar y comprarte tu propia casa y eso, o sea, estaba como era como una meta común, o sea, casi que se lo enseñaban, yo creo que a uno en la escuela, y hoy por hoy, digamos que las nuevas generaciones son menos, o sea, que les gusta menos, por ejemplo, o hacer ese tipo de cosas, de deudas de largo plazo y todo eso. Entonces, se juntan todos estos factores no solamente el tema de gustos y preferencias, el tema generacional, y hay Sí. mucho también, muchos de estas personas, de estas generaciones, pues que son emprendedores, que no tienen, digamos, un ingreso constante donde pueda decir, bueno, todos los meses puedo pagar tanto de alquiler, sino que hay días, o sea, qué sé yo, estamos hablando de startups o cosas donde ellos pues tienen una fluctuación de ingresos que no es constante ni estable. Entonces, eso también los motiva también a que no quiero tener jefe, a que yo quiero hacerlo por mí mismo, pero al mismo tiempo, y pues eso le impide acceder a estos créditos y a estas cosas, y de todas formas tampoco es como que estuvieran muy interesados. Entonces, yo considero que eso también es un elemento que viene a cambiar totalmente, pero sí definitivamente se ve hoy en día una mayor propensión a lo que es el alquiler que a lo que es la compra, ¿verdad? Porque Bien. curiosamente, y eso es algo que se ve mucho, acá es que sí hemos visto una baja importantísima, una baja considerable. No estamos hablando de una baja conservadora, sino es una baja agresiva en los precios de alquiler, pero no así en los precios de venta. Ujú. Entonces es ahí donde también, pues, todos estos factores, que tanto los que mencionaste tú como los que acabo yo de agregar, yo creo que son los factores que fomentan efectivamente más el tema del alquiler antes de la venta. No, Entonces, y tener toda esa información y esa opinión de valor que crean puede ayudar a los inversionistas a ver si no es lo mismo desarrollar un inmueble para una inversión a corto plazo de venta que desarrollarlo para una inversión de alquiler. sí, Eh, correcto. Es que si tú veías, por ejemplo, digamos, hablemos de, qué sé yo, San Francisco, y veías muchas de esas torres, incluso durante la fase de construcción, habían inversionistas que venían y compraban 4 y 5, o compraban 2 pisos, o sea, qué sé yo, 6 sí, unidades, y era como producto de inversión. Hoy por hoy ya no se está viendo tanto eso, más sí. bien hay muchas de estas unidades que están, digamos, desocupadas. Sí, y cuando hablabas de los millennials, me alineo mucho. Yo soy millennial, pero no siento que soy millennial. Pero sí, cuando me gradué de la universidad en Estados Unidos, recuerdo que hubo la crisis allá y súper difícil conseguir trabajo en Estados Unidos en los años, mediados del 2000, si no me equivoco. 2008. Eh, ajá, 2008. Me gradué en 2008, allá en Estados Unidos. Gracias a Dios conseguí un trabajo, me fui a maestría, en fin. Pero en mi mundo nos decían, toda generación sufre una depresión, un crisis, un ciclo donde está mal y en nuestro mundo estamos viviendo ese ciclo, pero iban a mejorar las cosas. Han pasado 10 años y todavía seguimos en el ciclo a la generación milenio le ha tocado bastante desafíos de ciclo bajo económicamente. Y Claro. eso ha afectado la diferencia entre compra y alquiler. Y sí, cierto, el gusto de se gastan la plata viajando en vez de disfrutándola, en vez de pagando intereses, digamos. Exacto, sí, deudas de largo plazo, es igual, o sea, y hay muchos estudios que hablan sobre ese tema, digamos, como la preferencia también de no hacer una inversión en un vehículo caro. O sea, hoy por hoy todas las Claro, estrategias, por ejemplo, de las concesionarias de autos y todo, han tenido que evaluar todos estos cambios en las preferencias del consumidor, particularmente esos cambios generacionales, porque ya ahora es que cómo pasan los años. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé en esto, no sé, hace 16, 17 años, que pues recuerdo que tenía yo un jefe pues, que me decía que tratara de no contratar millennials porque que eran como muy delicados y que no eran, que aquí, que allá, y al final de cuentas, un día de estos, hace poco que me reuní con él, que lo vi, que tuvimos una reunión porque él también sigue en la industria,
y estábamos hablando y yo le decía, hey, ¿tú te acuerdas cuando tú me decías esto de los millennials y todo esto y todo lo otro? Ahora los millennials son los que nos pagan a nosotros, o sea, ellos son ahora los gerentes de las inmobiliarias o los gerentes de las multinacionales que nosotros atendemos. Son gente joven, y yo le decía, mira que hace 16 años nosotros hablábamos de que no, que los millennials, que esto y que lo otro, y ahora estamos trabajando para ellos. y eso es así, y hoy por hoy también ya vienen los seniors, o sea, Sí, ya los tenemos en la universidad, ¿verdad? Entonces, también ese es otro, y ese es todavía, digamos, presenta muchísimo más riesgos, ¿verdad? Porque ya viene también todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema de que ya hay gente que nació con la automatización y con todo. El millennial sí estaba como con el tema de que creció con la computadora, el senior creció con el celular. O sea, yo tengo una niña de 2 años que ella agarra el celular y hace de todo. O sea, ella busca lo que sea, ya reconoce los iconos de las apps, sí. pone sus No, videos. y está esta nueva, la moneda del Bitcoin y otras que empiezan a crear transacciones Sí, que la generación millennial conoce, eh, pero no creció con eso como la centennial. Y creo que es un mundo, como tú dijiste, de inteligencia artificial y de intercambios de algo que realmente no lo ves físicamente y uno tiene que adaptarse. oye, y tú sabes que, por ejemplo, ya lo último, pues yo creo que ya ahora sí ya nos pasamos del tiempo, pero Bueno, ahora en este evento que hubo la semana pasada del Encuentro Latinoamericano de Desarrolladores sí. Inmobiliarios, están hablando sobre ese tema, porque sí, ya cada vez es más recurrente que hemos tenido potenciales usuarios que quieren llegar a Centroamérica por todo el tema del nearshoring y todo esto, Ujú. y que te hablan de pagarte en Bitcoin, pero bueno, con la volatilidad que ha tenido la moneda y con la baja histórica que está teniendo en este momento, estaban hablando sobre el tema de los tokens, o sea, para inversionistas, Sí. digamos, jóvenes, es como un fondo inmobiliario virtual donde tal vez sí tienen mayor seguridad del inversionista al comprar estos tokens, porque cada token de esos está, digamos, atribuido a una parte física del inmueble, y eso está muy interesante, pero yo creo que eso es un tema que también dice, habla de que el dinero como tal, o sea, el papel moneda va a llegar a desaparecer, y ahorita en el tema inmobiliario, pues también se están empezando a presentar ese tipo de innovaciones donde puedes invertir, y tienes, si bien es cierto, no es que si al inmueble le va mal, tú vas a llegar y te vas a llevar, bueno, esta ventana y este pedazo de piso me corresponde, pero es algo mucho más seguro, o sea, está basado en un activo físico, tangible, y no en algo tan volátil como la Eh, moneda. Exacto, no, y nos pasó el mes pasado con uno de los potenciales clientes y de unos clientes que eran los dos extranjeros y las dos, la compra y venta pasaba en algo de Panamá por medio parte y parte de dólar y parte de token. Primera vez que lo viví y súper interesante como ya Sí. está pasando y más que en Panamá se está legalizando ese, el currency. Oye, me quedaron dos preguntas más, pero creo que nos quedamos sin tiempo, ¿verdad, Federico? Sí, ya No, estamos. el, Estamos sobre la hora. estamos sobre Sí, la hora. Eh, no vi a nadie preguntando, pero seguro que disfrutaron el webinar. Y Dani, realmente muchas gracias por tu dedicación con el AmCham. Sé que estuviste bastante ocupado la semana pasada en el evento ese, así que te agradezco mucho por tu participación. Y gracias nuevamente a nuestros patrocinadores, a 3M, a Pfizer, a AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson, Banco Lafice, Fortunate, B-Bank, Ricardo Pérez y MIT. Y espero poder ver a todos los que participaron en el próximo webinar, que va a ser el último webinar de la fase de cómo elegir un inmueble. Así que gracias, Dani, y gracias, Federico, no, por tu... muchas gracias a todos por la invitación, y espero verlos pronto. Un abrazo, Claro que que sí. tengan feliz fin de semana. Hasta luego. Chao. Chao, chao.